Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Funes, soy estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente del Instituto de Física, del grupo de Dinámica Potosina. Entonces, actualmente vengo a hablarles un poco de mi trabajo de investigación que estoy haciendo actualmente, el cual está titulado como Vértices dominantes y paisaje de atractores en redes booleanas. Este trabajo trata el tema de reducción de redes y análisis dinámico. Como ya les dije, mi nombre es William Funes, estoy haciendo mi doctorado y esta es una parte de mi trabajo de tesis. Entonces, vamos a ver un poco sobre el tema. El contenido de esta presentación es muy breve, no voy a ahondar en temas muy profundos, voy a hablarles un poco, como les comentaba, de el trabajo de investigación que vengo realizando un tiempo atrás. Entonces voy a dar una breve introducción y motivación de la cual se ha guiado este trabajo. Luego de la teoría de vértices dominantes, también de los sistemas de inducción, los sistemas inducidos y reducción, el caso de estudio que son las redes tréboles que nosotros le llamamos de esta forma, y un poco de los resultados numéricos que hemos obtenido y los casos de conclusiones y aplicaciones que tenemos y trabajos a futuro que hemos pensado. Entonces, en este caso, vamos a dar un poco un, una breve como antecedentes de lo que son las redes booleanas. Su origen fue propuesto por Kaufman en 1969 para las dinámicas regulatorias genéticas estudiadas en la biología y en áreas familiares, ¿verdad? En este caso. Su propósito era modelar la diversidad y el origen de tipos celulares, y el desafío era el crecimiento exponencial del espacio de configuraciones para este tipo de redes en sí. Entonces había una pregunta muy clave: ¿cómo podíamos identificar un subconjunto de nodos en el cual cuya dinámica determinada en el comportamiento de todas las redes podía suceder, ¿verdad? Entonces, una meta que se tenía era encontrar la reducción de estas redes que podían preservar la estructura de esos atractores en sí. Y el enfoque es usar vértices dominantes para crear sistemas de reducción. Es lo que estamos haciendo nosotros en este trabajo en sí. Entonces, el marco matemático que vamos a especificar en este momento va a ser la definición de qué es una red booleana. Entonces, es un grafo dirigido donde tenemos los vértices B y las aristas, en este caso le llamamos A, donde están contenidas en espacio de esta manera, donde el espacio de estados, que lo llamamos de esta forma, donde B contiene a los dos elementos, ¿verdad? O a los dos estados, que es -1 y 1, ¿verdad? Pueden ser estados también ceros y 1, que son los más comunes que a veces se nombran en algunos estados, en algunos ejemplos para redes booleanas. Entonces la dinámica es una función que va de este elemento a este elemento, ¿verdad? Con las reglas locales para una función phi sub b que va de b supra i b labial hacia b, donde la notación del conjunto de entrada es esta que tenemos por acá, donde las i de b se tiene que U pertenecen al conjunto de los vértices para un par ordenado de U, B que pertenecen a las aristas. Y se tiene una función de esta forma, ¿verdad? Y tenemos la siguiente suposición, que el conjunto de entradas para todo B que pertenece a los vértices es una dinámica bien definida en este caso.
Entonces el conjunto de dominantes, su definición la tenemos en esta diapositiva, así, ¿verdad? La definición de conjunto de determinantes es la siguiente. Tenemos un U o un subconjunto de vértices determinada y también vamos a tener un subconjunto de vértices al cual le llamamos U' en este caso, que es un subconjunto, ¿verdad? Del vértices más grandes. Y si este está en el conjunto de entradas, tal y como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, entonces este sería el subconjunto de entrada del conjunto de vértices, ¿verdad? Que teníamos definido anteriormente aquí. Entonces definimos el conjunto de dominantes, donde tenemos un subconjunto de vértices, el cual es dominante si la cadena que tenemos definida aquí, ¿verdad? Para un U sub 0 se cumple esta desigualdad, ¿verdad? Donde vamos a tener un U, el cual es subconjunto de U sub 1, de U sub 2 y así sucesivamente, el cual es un subconjunto de un U sub D, el cual este viene siendo el conjunto más grande de vértices que tendríamos en nuestro conjunto, ¿verdad? Donde el U sub L más uno es igual a U sub L unión B, U sub L y donde BU es el conjunto máximo determinado por U, o sea, el subconjunto de vértices que nos habíamos definido eh, en la parte de aquí arriba. Y en este caso vamos a nombrar de la siguiente forma la profundidad como D, que también lo podemos nombrar de esta manera, ¿verdad? D de U, que es la longitud de la cadena, y la intuición, que son los vértices dominantes que controlan la red, en este caso. Entonces, aquí tenemos una caracterización de conjuntos dominantes. Entonces, el teorema nos dice que la caracterización de conjuntos dominantes es un subconjunto de vértices que es dominante sí, solo sí, cada ciclo en un grafo, ¿verdad? En este caso que contiene al menos un vértice en U, o sea, en el subconjunto de vértices que tenemos inicialmente. Entonces, un pequeño ejemplo, tenemos una red con 5 vértices y un conjunto de dominantes, o sea, con, digamos, un subconjunto de vértices que tiene dos vértices en este caso, y una cadena que es U sub 0 de 2 vértices. Entonces, es un subconjunto de U sub 1 que serían en este caso 4 vértices, ¿verdad? Y sigue siendo un subconjunto de, de este B. Y podemos hacer un subconjunto de U sub 2 que es igual a B, ¿verdad? Les decía aquí anteriormente, ¿verdad? Que es todo el conjunto de vértices que tenemos de forma original. Entonces su profundidad, o sea, el D o el DU es igual a 2. Entonces la conexión relacionada, ¿verdad? Con los conjuntos de vértices de retroalimentación es en teoría de grafos. Entonces, los resultados de la dinámica principal, tenemos un teorema que es dominancia y la dinámica. Entonces, nos tomamos un subconjunto U de B, o sea, un subconjunto de vértices dominantes con profundidad D en este caso. Si la trayectoria X, Y que pertenece a este elemento de aquí satisface esta igualdad, ¿verdad?
para todo T sub 0 menor o igual que T y menor o igual que T sub 0 más D, entonces se cumple esta igualdad. Para todo T mayor o igual que T sub 0 más D. Entonces la interpretación que le damos a esto es la siguiente, que las trayectorias coinciden en el conjunto de dominantes durante D más 1, pasos que colapsan completamente. Y el conjunto de dominantes determina la cuenca de atracción como segunda interpretación. Y la tercera sería que proporcionan una cota para la longitud de los transitorios. Luego el grafo reducido. En este caso se hace la construcción a partir del grafo, perdón, a partir del conjunto de dominantes U, o sea, el subconjunto de vértices del conjunto más grande de vértices que tenemos. Entonces el grafo reducido es el subconjunto de vértices U, coma un subconjunto de aristas A sub U, donde tenemos el par ordenado U', U, que pertenecen A sub U, y si, solo si existe un camino simple de U' a U en el grafo original, está como segunda observación, la longitud de recurrencia, en este caso le llamamos L, también le podemos llamar LU, es igual al máximo que va que son los elementos U, U' que pertenecen a U, ¿verdad? Entonces también lo podemos denotar de esta forma de aquí. L de U, bueno, L de U', U. Y también podemos decir que una red de autómatas inducida es el espacio de estados eh, anotado de esta forma, que es la memoria de longitud L, memoria de longitud sí, L, y la dinámica que va de esta forma de aquí, o la función que tiene esta forma de por acá, codificada, que codifica o que codifica la proyección de segmentos de órbitas invertidas, ¿verdad? Que sería esto de por acá. Entonces, luego tenemos la conjugación eventual, que es un teorema, la transformación H, que sería esta función de aquí, dada por esta función, satisface, ¿verdad?, la igualdad que tenemos en número uno, tal que para todo X que pertenece a B supra B labial, y como observación 2 tenemos la igualdad de que H de X es igual a H de X', y esto implica que X es igual a X' para todo X, X que pertenece a este conjunto de por acá, ¿verdad? Entonces las consecuencias de esto es que los sistemas son semiconjugados, se le llama en este caso. Y como segunda consecuencia es que los mismos atractores después de los transitorios, ¿verdad? Se tienen después de los transitorios. Se tienen los mismos atractores después de los transitorios, para decirlo de mejor forma. Y la reducción se preserva en el comportamiento a largo plazo. Entonces, esta es una consecuencia que se tiene. Y con base a lo anterior se tiene un corolario, que es la cota en el paisaje de atractores. Entonces a este se le llama cota del paisaje. Para la red booleana, con conjuntos dominantes U de profundidad D y de longitud de recurrencia L, tenemos lo siguiente: puntos periódicos, puntos máximos, número de atractores, cotas de transitorios y tamaños de cuenca.
Entonces, cada una de ellas tiene una desigualdad. Entonces, los puntos periódicos cumplen esta desigualdad de aquí y los periódicos máximos cumplen la siguiente desigualdad. Los números de detractores igual y las cuotas de transitorios cumplen esta desigualdad como de que la mencionábamos en la parte de arriba, que es muy parecida, bueno, en la parte de arriba, no, en una de las slides anteriores, y los tamaños de cuenca también. Y la idea clave es que las cotas dependen solo de la estructura del conjunto de dominantes. Entonces las redes Trébol eh, tienen una cierta estructura, ¿verdad? Su nombre, como su nombre lo dice, tienen forma de un trébol en sí. Pueden tener una sola hoja o a veces nosotros le llamamos como redes de flor por su forma y estructura. Entonces pueden tener una sola hoja, pueden tener tres y así sucesivamente. Entonces la definición son redes con topología especial. Entonces como número uno son vértices distinguidos con B sub cero, que es el centro. O sea, sería como en este caso la parte central de la flor, por decirlo así, como un girasol que tiene su parte central, ¿verdad? O cualquier otra flor. Pero en el trébol sería el centro. Número dos sería la estructura del árbol enraizado en vez de cero. Puede tener varias hojitas ahí. Las hojas conectadas de regreso a B sub cero. Y luego sería las entradas, ¿verdad? O la cardinalidad de las entradas, que sería igual a uno para todo B distinto a B sub cero. Y las propiedades son que el subconjunto de vértices es igual a B sub cero siempre, al elemento B sub cero, siempre es dominante. Y la profundidad, que es D, es la longitud del camino más largo desde B sub cero, ¿verdad? Y la longitud de recurrencia siempre va a ser menor que la cardinalidad de todo el conjunto de vértices más grande. Entonces, la ventaja que la reducción efectiva, ya tenemos la reducción efectiva, ya que el, la longitud de recurrencia, L, es menor que la cardinalidad de B, o sea, el conjunto de todos los vértices en este caso, y el subconjunto de vértices, la cardinalidad es igual a 1. La regla de mayoría con signo, que se denota de esta manera de aquí, como sig n. La definición de la regla local para todo signo perdón, de iteración, tenemos la función sigma que va de A a B y se tiene esta igualdad por acá, donde el sig n cumple esta, vamos a decir, ecuación, donde los signos del ciclo para un ciclo C es igual a de B sub cero a B sub uno y así sucesivamente hasta B sub m y después regresa a B sub cero, ¿verdad? Donde cumple esta ecuación de por acá. Y la dinámica inducida depende del vector S, ¿verdad? En este caso que tenemos por aquí. Entonces, la fórmula explícita, la dinámica inducida en trébol, que para un trébol o una red trébol con suma de signos de ciclo, como lo vemos por aquí, se tiene esta desigualdad aquí, y con casos especiales, ¿verdad? Que si S sub tau, o sea, la cardinalidad de S sub tau es mayor que la suma que tenemos por aquí para algún tau, entonces si S sub tau es mayor que cero, los atractores periódicos eh, se tiene que son tau, y si S sub tau es menor que cero, los atractores son de periodo 2 tau, ¿verdad? Y en el otro caso, la dinámica está completamente determinada por las coordenadas dominantes de S. Entonces, el estudio de conjuntos aleatorios, que
En este caso tenemos parámetros del conjunto de la red trébol, ¿verdad? Para n vértices, y la probabilidad de plegamientos que puede tener, ¿verdad? Los trébol, o las flores, o las hojitas. La probabilidad de inhibición Q, que es los como signos que nosotros le damos, positivo y negativo en sí, a este tipo de redes. Los ciclos esperados, ¿verdad? Que sería este valor de por acá. La longitud máxima esperada, que es este valor. Y los hallazgos clave, ¿verdad? Que es el comportamiento de los transitorios que son unimodal en Q, máximo en Q, para los valores que vemos por aquí, ¿verdad? Entre 0,4 y 0,6. Los transitorios máximos crecen para este valor, ¿verdad? 1,7 veces más rápido que el promedio, y el número de atractores dentro de las cotas teóricas es este valor de aquí. Y las cotas de periodo confirman que para los periodos máximos se tiene este valor de aquí, ¿verdad? Que es 2 a la L por la cardinalidad de U. Y en el caso de las cotas teóricas se tiene 2 a la P por U, que es el número de atractores. Y el régimen crítico, que los niveles intermedios de inhibición generan la dinámica más compleja. Entonces, un resumen de los resultados de simulaciones, que el escalamiento de la longitud de transitorios, por ejemplo, el promedio crece de manera estable con n, el máximo de crecimiento más pronunciado es un factor de 1,7, ¿verdad? Y la complejidad máxima en inhibición moderada es Q aproximado 0,5, por decirlo así. Y la estructura de los atractores, que el número de cuencas aumenta con N y Q, y que el periodo medio muestra un perfil unimodal en Q, y que todas las cantidades dentro de las cotas están dentro de las cotas teóricas. Todas las cantidades están dentro de las cotas teóricas. Y la validación que la profundidad de dominancia de D se correlaciona fuertemente con los transitorios más largos, confirmando que las cotas del corolario que vimos en las slides anteriores. Entonces, las principales contribuciones. En el marco teórico, la definición formal de vértices dominantes, la conjugación eventual entre sistemas originales y reducción. Los métodos de reducción preservan la estructura de atractores, proporcionan cotas computables sobre la dinámica, y las aplicaciones prácticas que las redes de Trevor, como ejemplo, son manejables, ¿verdad? Entonces se tomaron estas redes booleanas porque son las más fáciles de interpretar hasta este momento, ¿verdad? Para casos futuros, como lo vamos a mencionar más adelante, se van a tomar las de Barabasi, Albert y Erdos Rengi, ¿verdad? Entonces, la idea clave es que la topología de la red por sí sola, o sea, a través de conjuntos dominantes, restringen la complejidad de la dinámica. Entonces, las líneas futuras de investigación son las aplicaciones en biología, como análisis de redes reguladoras, modelos de procesos de decisión del destino celular, identificación de modelos de control, extensiones teóricas como conjuntos aleatorios de redes, como los que mencionaba en Erdos Rengi y Barabasi Albert, espacios de estados no booleanos, redes dependientes del tiempo, y herramientas computacionales como algoritmos eficientes para identificar conjuntos dominantes, e implementación de software para reducción de redes. Y muchas gracias por su tiempo y por ver esta presentación. Espero les haya gustado. Ha sido un placer. Y aquí les dejo mi contacto asociado al Instituto de Física y la UASLP. Para mí es mucho gusto atender cualquier duda o pregunta que tengan sobre este trabajo, y cualquier aporte, ¿verdad? Para que podamos seguir haciendo crecer esta investigación. Entonces, ha sido un placer. Muchas gracias.